Que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, subrayo, para todo aquel que siente, no, dice, todo aquel que cree, para todo aquel que está en fiesta, no, para todo aquel que cree, es el gran secreto gran. Al judío primeramente y también al griego, o sea, para todo el mundo, gentil y no gentil. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por sentimiento. Sentís, estás fenómeno. No, la justicia de Dios se revela por fe. Subrayémoslo. Y para fe. Subrayémoslo. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estuve analizando por unos días atrás, preparando el sermón para hoy a la mañana. Y bueno, estuve observando un detalle, que el evangelio más convocante hoy día no es el de la fe, no es el de creer, sino el de sentir. Quieren la fiesta, quieren espiritualmente tener las emociones a flor de piel. Y ese es el evangelio más convocante, que más se entiende, que más gusta. Porque el evangelio, dice aquí, es determinante. Porque no, por eso no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, o sea, el pueblo de Dios, y los gentiles, y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, por la fe el justo vivirá. La salvación no es por sentimientos ni por obras. La salvación no es porque nosotros podamos hacer algo para agradar a Dios y a la humanidad. Absolutamente no. En todas las confesiones este requerimiento de las buenas obras cae bien y se entiende. Por ejemplo, muchos, al enterarse de la obra social que la Iglesia hace, muchos han dicho, me gustaría colaborar. Bueno, si te gusta, pero les aclaro que eso no los ayuda en la relación para con Dios, ¿eh? No. La fe es el artículo determinante para estar en comunión y en bendición de Dios. Y es lo más difícil de entender y practicar, porque se mucho mejor todo lo demás. Pero la palabra de Dios es determinante, por fe y porque el justo vive por la fe. Y no hay otra. Hablábamos días atrás, cómo Dios siempre tiene proyectos de gloria para con su pueblo. Y siempre elige Dios para su pueblo lo mejor. ¿Cuánto le costó al siervo de Dios y a Dios hacerle entender al pueblo las bendiciones que Él tenía para él? Y qué difícil fue para los siervos de Dios llegar al pueblo con bendición. Habían vivido como esclavos, todos muy pobres. Pero en un día, todo el pueblo pasó a ser de pobre y esclavo a ser libre y rico. Todos llenos de oro, llenos de bienes, llenos de joyas, llenos de todo lo mejor del mundo. Cobraron en un solo día 400 años de salario. Por más bajo que sea el salario,
después de 400 años, se hace un montonazo. Y al pueblo era todo rico, es decir, no le faltaba nada. Mas Dios mostró su amor para con ellos, librándoles de las plagas que cayeron sobre Egipto. No solamente eso, sino que les abrió el mar en dos y pasaron el mar en seco. Tuvieron hambre en el desierto y Dios les mandó pan del cielo. Tuvieron sed y Dios les dio agua de la roca. Los llevó al propósito que Él tenía, que darles la tierra que fluye leche y miel. Hasta el día de hoy, los productos de Palestina son codiciados y muy bien pagados en todo el mundo. Son especiales. Dios tenía el mejor proyecto, el mejor programa para su pueblo. Pero ¿cuál fue el problema? Primero, al ver la tierra que fluía leche y miel, todas las cosas bien, pero no creyeron que podían tomarla. Porque la quieren todo fácil, no quieren arriesgar. No, pero nosotros vamos a... Aunque un Caleb decía, vayamos, Dios está por nosotros y los vamos a comer como pan. El pueblo no creyó y Dios los quería borrar de la faz de la tierra. Y los condenó a morir en el desierto. Esto lo vimos días atrás, por eso lo estoy recordando. Pero en el desierto, Dios es tan misericordioso con este pueblo rebelde, que hace lo que se le canta y no lo que Dios pide. En el desierto Dios no los abandonó. Y hay muchos cristianos que lamentablemente quieren vivir en el desierto. Dios no les hace faltar nada. Pero están en el desierto. La comida no les faltó, el agua no les faltó, el vestido no les faltó. Nada. Más cuando Dios los mandó a armar el tabernáculo y pidió las ofrendas al pueblo para que el oro, bueno, todas las cosas que precisaban para armar el tabernáculo. Dios, Moisés les dijo, bueno, todo el que de buen corazón quiere ofrendar para hacer este santuario, traiga su ofrenda. Y trajeron tanto que Moisés tuvo que pedir, por favor, no traigan más. Claro, tenían en abundancia. Pero con todo, al no faltarles ningún bien, no reaccionaron bien. Y Dios dijo en su momento, ¿hasta cuándo tengo que estar con este pueblo? Y muchos llegan al Evangelio como el pueblo de Dios, esclavos, pobres, con muchos problemas. Y Dios les da la libertad, los liberta de todo, pero después, estando en libertad y estando en el sumo placer de la gracia de Dios, se olvidan de Dios. Y no hacen caso a lo que Dios enseña. Por eso el Evangelio y el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos, los valientes son los que lo arrebatan. Los que se atreven a creerle a Dios. De toda esta multitud, solo 2 que creyeron en Dios, poseyeron y tomaron la tierra que Dios les había prometido. Los 2 fueron los únicos que llegaron al proyecto de Dios. En este año se dieron cuenta que tenemos este tema. Vivir en el proyecto que Dios tiene para nosotros. Y el proyecto que Dios tiene para nosotros es lo mejor, querido. No te quepa la menor duda. Y la fe en Dios es la que produce en nosotros el buen querer como el hacer por su buena voluntad, por su espíritu. Y Dios quiere mostrarnos todo lo mejor y darnos siempre todo lo mejor. Pero para esto tenemos que aprender a creerle a Dios. Hablábamos días atrás que el mundo necesita, anhela y todo el mundo proyecta esto. Y lo escucho permanentemente que en este mundo necesitamos paz. Tenemos un país que en estos días está convulsionado. Y todo el mundo clama por paz, clama por amor, clama por los dones que Dios da a todo aquel que cree. Y lo increíble para mí es que no se den cuenta que Dios es lo que el mundo necesita. ¡Wow! ¿Cuánto cuesta entender esto? Pero esa es la cuestión. Y no es de ahora, es de siempre. Así fue que
el pueblo fue bendecido por Dios, prosperado por Dios, sustentado por Dios. Y Dios nunca lo dejó. Pero siempre el pueblo se quejó, aún de los cuidados de Dios. Después que Dios obró milagros, Dios los sacó de todo y les proveyó lo que todo el mundo anhela: gozo, paz, amor, felicidad, alegría en el corazón. ¡Wow! Cuando empezamos, ¡qué maravilla, qué alegría! Lo contábamos a todos. Pero el pueblo después se acostumbra a vivir así. Y empieza a decir como el pueblo de Dios. Allí en Números 21, verso 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¡Wow! Se cansaron de vivir bien sostenidos. Cuando comieron por primera vez el maná, ¡qué delicia, por favor! ¡Qué satisfacción, qué misericordia de Dios! Nos da pan del cielo. ¡Wow! Sí. Tenemos fastidio ya de vivir bien así. Queremos emociones. En otro momento decían, mi alma se seca porque no comemos carne. Y Dios les dio carne hasta que morían como mosca. ¿Cuánta paciencia tiene Dios, por favor, con nosotros? Y todavía sigue pasando lo mismo. Lamentablemente, muchos cristianos sienten fastidio del maná, de la provisión de Dios, de su paz, de su gracia, de su presencia, de su abrigo, de sentirse bien. Tienen fastidio, quieren emociones. Por eso les decía al principio que el culto a Dios, lo digo entre comillas, hoy día es el culto más popular, más convocante, el culto emotivo, pero no el de la fe. Porque, por ejemplo, aquí en la zona hay algunas iglesias así emotivas. ¿Y qué dicen de nosotros? Que somos muy estructurados. Somos muy, de la Biblia dice, Dios dice. Qué cosa, ¿no? Tienen fastidio. Y más, si vieran cómo se ponen de mal. En un momento había caído la unción por una iglesia aquí cerca, a unos kilómetros. Y le digo irónicamente, por supuesto. Y entonces yo iba a buscar todos los domingos, antes de esta reunión, a mi suegra a la estación. Y allí había unos 30, 25, 35 hermanos de la congregación nuestra, yendo a gustar las mieles de la unción. Me miraban con sorna como diciendo, ¿viste? Ya no vamos más a la iglesia en Cantilo. Ahora nos vamos a buscar la unción. De esos, entre nosotros lo digo, no quedó ni uno. Como en los días de Coré, se los tragó la tierra. No es que no vienen acá, tampoco van allá, ni a ningún lado más. Más, tienen fastidio de escucharnos a nosotros. ¡Qué loco! Después de todo lo que Dios hizo con ellos. Pero es la realidad. Un micro venía de aquí, de Villa Elisa, venía a buscar los hermanos de aquí. Y se llevaba un micro todos los domingos de hermanos nuestros para allí. Y miraban con sorna a los hermanos de aquí de la iglesia y a veces les preguntaban, ¿y vos todavía vas ahí a Cantilo? Como diciendo, pobrecito. De esos que iban en el micro, ya el micro no viene más. Porque todos quedaron en la lona. No es que no vienen acá, tampoco van allá y no sirven más para nada. El diablo se los chupó por rebelarse a Dios. Y viven frustrados. Y lo peor es que no pueden volver.
Más de uno me lo he encontrado y están, por supuesto, mal. Y les digo, ¿por qué no volvés? Si tu mejor tiempo, ¿dónde estuvo? Cuando hago esa pregunta, yo sé la respuesta. Y me dicen una respuesta equivocada. Me dicen, y cuando estaba en la iglesia. No era que estaban en la iglesia. Estaban escuchando la palabra de Dios. Y conocían y servían a Cristo. Uno de estos me encontré un día. Me dio tanta pena, pobrecito. Y digo, ¿qué te pasó que no viniste? No, ahora por fin, ahora conozco a Dios, conocí al Señor y patatín y patatán. Y se me burlaba como diciendo, lo que viví no me sirvió. Poquito tiempo después vi a la señora de él con otro señor. Un día yendo a Romero me miro uno que venía atrás mío y era él con otra señora y otro bebé. ¡Qué lástima! Habían estado tan bien. Dios les había dado una hermosa familia, una hermosa casa, con auto y todo bien. Perdieron todo. Perdieron lo más hermoso que es la familia. Queridos, que no te fastidie el maná. Esa bendición diaria, Dios todavía la sigue mandando a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Dios no cambió. El Evangelio tampoco cambió. Pero hay quienes sienten fastidio por la bendición de Dios. Uno que también mamó la bendición, el espíritu de la hipocresía. Bueno, le digo, querido, ¿cómo te vas a hastiar de la bendición de Dios? Dios lo sacó de la suma pobreza. Lo sacó de las adicciones, restauró su familia, le dio un hogar maravilloso, lo prosperó, pero se hastió de la bendición de Dios y gustó del espíritu de la hipocresía. Y quería este tipo de experiencia, aquel que la quiere las tiene, el que la busca la encuentra. Isaías 29. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos, y no de vino, tambalead y no de sidra. ¡Wow! Y esto yo lo he visto con mis propios ojos en estos días. Y grandes manifestaciones espirituales, y quedan ebrios. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre vuestras cabezas y vuestros videntes, y os será toda visión como palabra del libro sellado, la cual si se diere al que sabe leer, le dijeren lee esto, no podrá porque el libro está sellado. Es decir, se deja de predicar la palabra de Dios para predicar experiencias. Las experiencias toman el lugar de la palabra de Dios. Sentimiento. Y las experiencias son muy fuertes, como las del adicto. El adicto se droga no porque se sienta bien, sino porque quiere volver a tener la experiencia que tuvo al principio. Y sabe que se está matando, pero quiere esa experiencia. Uno de estos que era muy bajito al lado mío, pero estaba tan ungido que me miraba así de costado por arriba del hombro, como diciendo, pobrecito pastorucho. Y bueno, lo dejé como los dejo a todos. Su problema. Pero cuando pasó lo que dice después de esto, porque todos me dan la razón, porque dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que le ha sido enseñado. Y lo que me dicen, pero nosotros allá cantamos los mismos coros, alabamos al Señor, hacemos todo igual que ustedes. No es igual que nosotros. Las cosas que Dios hizo contigo, ahí no los vas a ver nunca. Más fui un día para verlos y en un momento pasó lo que leí al principio. Se embriagan y en un momento me sentí bastante molesto, mal.
porque dos homosexuales ebrios se abrazaron y se revolcaron ahí delante de todos. Y todos estaban, ¡ay, qué unción! Todos que estaban alabando al Señor. Y a mí me subía algo por acá, difícil de soportar. Me daba un poquito de asco verlos revolcarse ahí. Y todos lo tomaban como la gran unción. Y esta unción, estos movimientos, no es el diablo que se lo da. Esto Dios lo envía a los hipócritas. Dice la Biblia, por la hipocresía. Dios les envía a aquellos que se hastían, que les molestan la gracia de Dios. ¿Quieran este espíritu? Dios se lo manda. ¿El pueblo quería carne? Carne tenés. En la voluntad permisiva de Dios, todo es posible. Para vida o para muerte. Por eso es que dice el Señor, por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo. Y viven excitados. Y están tan revolucionados que se sienten superiores. Que se sienten, pero dice Dios, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¡Ay! De los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién me ve? ¿Quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que lo ha formado, ¿no entendió? ¿Dios no hizo nada? No. Todo eso se paga caro. Y este espíritu fuerte que produce adicción, bueno, no lo envía el diablo. Dios se lo envía a los hipócritas para su propia condenación. Pero pastor, como le he dicho a algunos, no te conviene, no te conviene, no va, eso no existe. Algunos se me han enojado. Me acuerdo de uno que me echó de la casa cuando yo le dije, y le leí este pasaje, que era lo que estaba viviendo. Claro, en ese momento todavía estaba bien. Queridos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación y para bendición de todo aquel que lo oyere. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El problema aquí es la similitud. La iglesia de la Odisea y la iglesia de Filadelfia. En la iglesia de la Odisea, todo el pueblo alaba al Señor con su boca. Todos alaban al Señor y gustan las misericordias de Dios. Pero vemos cómo termina el Señor. He aquí, yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él. Porque si no, los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Al que no es frío ni caliente, a eso los va a vomitar el Señor. Pero son iguales. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. A mí me pueden engañar, a vos te pueden engañar, a cualquiera pueden engañar. Pero a Dios no. ¡Wow! Son iguales. Y el Señor lo graficó en una parábola. De dos casitas iguales. Bonitas, cositas lindas, bien arregladas, bien pintadas, bien adornadas, iguales. Hasta que vienen las tormentas, vienen los problemas, vienen las crisis, de las cuales el Señor Jesús dijo, en el mundo, queridos, van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Queridos, siempre va a haber problemas, siempre va a haber crisis. El cristiano que piensa que nunca va a tener problemas, no sé dónde escuchó el Evangelio, acá no. Y siempre van a existir las crisis, como este peticito que les conté. Cuando le llegó la crisis, se le complicó la cosa muy mal.
¿A quién vino a ver? Y bueno, tuve que tratar, gracias a Dios. No fue para nada fácil, porque la torta se había complicado mucho. Pero gracias a Dios, Dios nos ayudó y pudieron arrepentirse los tres, mejor dicho. Y Dios sanó ese hogar. Hoy día, en su casa yo tengo una pieza para ir cuando quiera. Pero no porque hice la obra, no, ni ahí. Sino porque en el momento de la prueba también estuve. Y les presenté nuevamente la bendición del maná de Dios. El maná de Dios que nunca te fastidie, que nunca te haga sentir mal. No busques la dulzura de la hipocresía. Es seductora, pero es cuestión vieja desde el principio. Así que con que Dios os ha dicho que si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿ustedes van a morir? No. Lo primero que el diablo pone es en duda la palabra de Dios. Y te hace sentirte estructurado. La palabra de Dios es viva, queridos. Y la salvación es para todo aquel que cree. No es que el que sienta y disfruta lo que le parece. ¿Quieres carne? Vas a tener carne. Lo que quieras vas a tener. Pero una sola cosa. El maná está solamente para aquellos que le buscan de veras. Y Dios quiere bendecirnos con todo. Por eso, queridos, por más que me tilden de estructurado, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la palabra de Dios, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.